Increíble descubrimiento, Faxineida pobre es heredera del imperio que nadie cree que existe. Laura era solo una joven de 24 años, con el cuerpo cansado y la mente llena de dudas. En el bullicioso barrio de La Paz, su vida giraba en torno a la limpieza, cada rincón que tocaba con su trapo era, para ella, un paso más hacia la dignidad que necesitaba para sostener a su madre enferma y a su pequeño hermano. Pero en su interior, algo ardía, el deseo de ser más que la chica que limpia. Aquel día, mientras sacudía polvo de un estante en una biblioteca casi olvidada, un cuaderno apareció entre las páginas de un libro viejo y polvoriento, como si el destino lo hubiera puesto allí, esperando que lo encontrara. Al abrirlo, sus manos temblaron. Las letras de su abuelo cobraron vida, revelando un legado que nunca supo que existía. Proyectos, propiedades, la historia olvidada de un imperio que había comenzado su sangre. Pero con cada palabra que leía, el miedo la invadía. ¿Qué haría con esta información que podía transformar su vida y la de su familia, tan estrechamente ligadas a la lucha y la pobreza? Enfrentó una confusión abrumadora. El pasado de su familia era un suelo empinado y resbaladizo, el cual nunca había querido escalar. Las miradas despectivas de quienes la conocían como la limpiadora pesaban sobre ella como plomo. Sabía que la opinión de los demás podría lapidarla, su figura encorvada ya era sinónimo de lucha y sacrificio. Sin embargo, la idea de poder ofrecer una vida mejor a su madre y hermano la envolvía en una tensión emocional. ¿Vale la pena arriesgar la humildad de su vida actual por un legado del que solo escuchaba susurros? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó cuando don Andrés, un anciano que había sido socio de su abuelo, se apareció en su camino. Su mirada sabia y llena de esperanza era un faro en medio de su tormenta interna. Él le habló de potencial, de negocio y dignidad. Laura escuchaba, pero la voz de su madre resonaba en su cabeza: no olvides de dónde vienes. Con cada lección, la chispa de un nuevo futuro la empujaba hacia la elección inminente que debía hacer: seguir los pasos de dignidad que su madre le enseñó, o tomar el riesgo de abrazar una historia diferente. Las noches en su pequeño cuarto se tornaron eternas. La imagen de su madre, frágil y siempre preocupada por la situación, la atormentaba. Laura cuestionaba su deseo de escalar. ¿Estaba dispuesta a cargar con la carga de dos mundos? ¿Era posible construir una existencia sin perder lo que amaba? Esa incertidumbre la atravesaba como un rayo. Cada día, la idea de la fortuna escondida se convertía en una pregunta que no podía dejar de lado. ¿Sería un acto de traición cambiar su rumbo? El cuaderno en su mano parecía arder, sus letras desafiándola a tomar una decisión. La angustia la subía por el pecho, mientras su futuro se escurría entre sus dedos. ¿Qué haría? La línea entre el ambicioso deseo y la lealtad hacia sus raíces se desvanecía, dejando un vacío donde antes había claridad. La lucha entre la ambición y el amor familiar se dibujaba como una sombra. Laura sentía que un cambio inminente se cernía sobre su vida, pero el peso de la elección, aún por venir, la dejaba suspendida en una tormenta emocional imposible de ignorar. Laura intentó conciliar sus pensamientos mientras miraba por la ventana de su modesto cuarto, donde las sombras proyectaban historias de su vida cotidiana. El ritmo del trabajo, las horas que pasaba limpiando, cada día era un eco de la rutina que había abrazado, pero ahora sonaba a todo menos reconfortante. El cuaderno reposaba sobre su mesa, un recordatorio constante de que había más por descubrir y vivir. Se sentía atrapada en un laberinto, entre dos caminos divergentes que amenazaban con definir su existencia. Ese día,
tras un largo turno, decidió que no podía permitir que el miedo la dominara. Laura tomó una respiración profunda y, con mano temblorosa, abrió el cuaderno nuevamente. Las palabras de su abuelo eran más que un legado, eran un mapa que podría guiarla hacia una vida que nunca había imaginado. ¿Qué podría hacer con esa información? ¿Cómo transformaría esas palabras en acción sin traicionar sus raíces? Cada página que pasaba era una invitación a soñar, pero también un desafío a superar su situación. Las enseñanzas de don Andrés comenzaron a resonar en su mente con más claridad. La confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito, le había dicho. Esa frase reverberaba en su interior como un mantra que necesitaba adoptar. Laura se dio cuenta de que siempre había vivido con miedo a la mirada de los demás, siempre en la sombra de sus expectativas, temerosa de ser vista como más que lo que era. Pero ahora, con el cuaderno como guía, entendía que la única opinión que realmente debía considerar era la suya. Una nueva determinación comenzó a formarse dentro de ella. Decidida a dar el primer paso, se propuso contactar a don Andrés. Se preparó, hizo una lista de preguntas que necesitaba hacerle. Su corazón latía aceleradamente mientras pensaba en la idea de convertirse en la arquitecta de su propio destino. Pero, en el fondo, otra ola de duda la asaltó. ¿Realmente tenía lo necesario para llevar a cabo todo esto? Siempre había sido la que estaba detrás, la que seguía las órdenes, la que no alzaba la voz. La imagen de su madre enferma aparecía de inmediato, recordándole la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Los días siguientes se convirtieron en días de preparación. Laura comenzaba a aprender sobre gestión de negocios, y las lecciones en el cuaderno se convertían en una fuente de conocimiento práctico. Cada concepto que asimilaba la llenaba de energía, como si una chispa interna se encendiera. Empezó a permitirse la posibilidad de que su realidad pudiera cambiar, que su antiguo yo pudiera coexistir con una nueva versión de ella misma. Pero todavía había un dilema. Cada nuevo aprendizaje también traía consigo la inquietante pregunta de su madre: ¿estás lista para esto, hija? Cuando finalmente se encontró nuevamente con don Andrés, la conversación fluyó con una naturalidad que no esperaba. Habló de su abuelo, de aquellos años de luchas y triunfos, y Laura escuchó encantada, absorbiendo cada palabra. Este hombre no solo hablaba de negocios, él hablaba de sueños construidos en base a sacrificios. A medida que se despedían, Andrés le confió un pequeño secreto: su abuelo había estado buscando a su heredera, alguien con la pasión y la fuerza necesaria para continuar su legado. Esa búsqueda ahora recaía sobre sus hombros. Laura caminó de regreso a casa con la cabeza llena de planes y el corazón latiendo con fuerza. La idea de su abuelo la había dejado completamente impactada. No solo había sido un simple hombre de negocios, sino también un visionario. Pero, con cada pensamiento de orgullo, la sombra de la duda regresaba. ¿Sería ella realmente capaz de llevar esta herencia con dignidad? ¿Podría construir un imperio sin perder el amor por su madre y su hermano? Al llegar a casa, el cuaderno volvió a su mesa, su futuro estaba a punto de ser reescrito. ¿Qué decidiría Laura al día siguiente? Abriría su mente y su corazón, pero también sabía que se enfrentaría a una declaración inminente sobre su nuevo camino. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y la pregunta seguía en el aire: ¿sería capaz de aceptar el desafío y construir la vida que siempre había deseado? La noche se apoderó de la ciudad, y mientras el sonido rítmico de la lluvia golpeaba los cristales de su ventana, Laura no podía quitarse de la cabeza la conversación con don Andrés. Se sentó en su escritorio y abrió el cuaderno, las páginas desgastadas bajo sus dedos. Cada línea parecía cobrar vida, susurros que le instaban a actuar, a decantarse por la opción audaz que hasta ahora había temido. Esa incertidumbre latente comenzó a transformar su ansiedad en un tipo de energía neuronada. Con cada nueva idea que se formaba en su mente, pulsaba el deseo de dar ese siguiente paso, y la tentación de dejar de lado el miedo la envolvía como un abrigo calentito en medio del frío. Pero había más en juego que simplemente su futuro. La realidad de su familia la arrastraba hacia atrás como una corriente fuerte.
El dilema de Laura se concretó en una decisión crucial: debía hablar con su madre. Sabía que cualquier paso hacia adelante debía incluirla, y la conversación prometía ser como caminar por un campo minado. Se preparó mentalmente, pensó en las cosas que quería decirle, pero al mismo tiempo, la imagen de su madre, la mujer sacrificada y fuerte, la detenía. ¿Cómo le explicaría su deseo de algo más grande? Al día siguiente, se armó de valor y se sentó frente a su madre, que llenaba el espacio con su evidente cansancio. El rostro de su madre, surcado por arrugas de preocupación, no pasaba desapercibido. Laura habló con suavidad, pero sus palabras tuvieron la intensidad de una tormenta. Mamá, quiero construir algo. Algo que no solo sea para mí, también para nosotros. Don Andrés me ha revelado que tengo una herencia, una oportunidad que nunca imaginé. La voz de Laura temblaba al pronunciar cada palabra, y las emociones se agolpaban en su garganta. Su madre, al principio confundida, se quedó en silencio. La mirada de duda que brilló por un segundo pronto se tornó en preocupación. ¿Por qué harías algo así, Laura? ¿No es suficiente lo que tenemos? Lo que hemos luchado juntos. Era como si la mente de su madre temiera a las ambiciones de su hija. La respuesta de Laura fue más visceral que calculada, una lucha interna entre el deber y el deseo. Porque quiero que podamos vivir sin miedo, quiero que tú y mi hermano tengan un futuro mejor. Sus palabras, plagadas de determinación, sorprendieron incluso a Laura misma. La atmósfera era tensa, el eco de sus palabras resonando en las paredes. Su madre, al fin, soltó un suspiro hondo. ¿Y si fracasas, hija? ¿Y si lo que pretendes será una carga para ti? Fue una cuestión legítima, pero en la profundidad de su ser, Laura sabía que no intentaría hazañas grandilocuentes, sino algo más sincero. Pero, mamá, ¿y si no lo hago? ¿Cómo viviré si nunca me atrevo? Necesito intentarlo, por mí, por nosotros. La conversación la dejó completamente exhausta. Cada pregunta y cada respuesta formaban un ciclo de pensamientos densos que no podían evitar entrelazarse en su mente. La presión del dilema personal la empujaba, y al darse cuenta de que así sería su vida en el futuro, comprendió que no había vuelta atrás. Decidida a forjar su camino, Laura continuó con el proceso de transformación. Comenzó a trazar un plan más concreto. Investigar sobre empresas, crear un pequeño proyecto basado en sus conocimientos adquiridos, incluso decidida a experimentar con su idea, a pesar de que en su rutina diaria no habría tiempo para eso. Quería probarse a sí misma. Sin embargo, a medida que sus pensamientos fluían, también crecía la sombra de sus preocupaciones. ¿Estaría realmente preparada para llevar este peso, enfrentar todo lo que implicaba su elección, arriesgándose a tropezar? ¿Y si la presión y las expectativas la aplastaban? Mientras los días avanzaban y la lluvia continuaba, Laura se sentía como en una cuerda floja, entre dos mundos, su antiguo yo, atado y lleno de temor, y el nuevo ser audaz que ansiaba emerger. Cada mañana, al abrir el cuaderno, veía cómo esos viejos sueños empezaban a tomar forma. Pero había un elemento inesperado en su horizonte. Un mensaje de don Andrés llegó a su correo, una invitación para asistir a un evento en la ciudad. En sus palabras se palpaba la posibilidad de conocer a otros emprendedores, a personas que podrían ser la clave para posicionarse en ese nuevo mundo. Había un atisbo de esperanza y trepidación, pero la gran pregunta resonaba: ¿estaría preparada para dar el salto y enfrentarse a la indiferencia del mundo externo? Laura miró su cuaderno, la página en blanco pulsaba con nuevas dimensiones de su vida, como una puerta a lo desconocido. Después de todo, tomar riesgos significaba exponerse a combinaciones erráticas de emociones. A ese encuentro asistiría, ya que representaba su primer paso lejos de la sombra de sus dudas. La oportunidad de convertirse en la heredera del legado de su abuelo comenzaba a vislumbrarse, pero su corazón latía con preocupación por lo que eso podría significar. El momento de decisión se acercaba, y ella sabía que cualquier paso hacia adelante encierra no solo promesas, sino también riesgos al acecho.
Laura se prepararía, no solo para asistir, sino también para afirmar su voz en un mundo que le había parecido siempre ajeno. ¿Sería capaz de alcanzar su legado y no solo sobrevivir, sino brillar en su propia luz? La pregunta flotaba en el aire como una sombra, y el momento de responderla estaba a punto de llegar. Mientras el día del evento se acercaba, Laura se sumía en una montaña rusa de emociones. Las horas previas estaban cargadas de una mezcla de anticipación y ansiedad, como si su corazón, pulsando con fuerza, estuviera marcando un compás que le decía que el momento crítico se avecinaba. Cada pequeño detalle se volvía significativo, el atuendo que eligió se convirtió en un símbolo de su transformación, una armadura que le confería un poco de confianza. Una blusa blanca, que simbolizaba su deseo de pureza y honestidad en el camino que emprendía, la acompañaba con un pantalón negro, algo que reflejaba seriedad y determinación. La noche anterior, no pudo dormir. Las preguntas la atormentaban: ¿cómo se presentaría ante esos desconocidos? ¿Con qué autoridad podría hablar de sus sueños cuando se sentía tan vulnerable? Sabía que el primer paso hacia su futuro pasaba por exponer sus ideas y, quizás aún más desafiante, por recibir la valoración de otros que estaban tan inmersos en sus propios caminos como ella en el suyo. Fue un ejercicio de introspección y autocrítica, desgastante pero necesario. Despertó antes de que el sol hiciera acto de presencia y decidió dedicar el tiempo que le quedaba a repasar su presentación mentalmente. Se sentó en la mesa de la cocina, la luz tenue aún afectaba el ambiente, y comenzó a escribir algunos puntos clave de lo que quería comunicar. Fue en ese acto que comenzó a reconocer las cualidades que la habían llevado hasta aquí, su pasión por ayudar a otros, su capacidad de análisis y su sentido innato para resolver problemas. Había en ella elementos que nunca antes había contemplado con tanto detenimiento. Con cada idea que plasmaba en el papel, se sentía más cerca de quien deseaba ser, una mujer con voz, con fuerza y con clara dirección. Incluso la voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los fracasos y las cargas. No puedo pensar en eso ahora, se repitió. Era el momento de desafiar todos los miedos que la habían limitado, así como lo había hecho horas atrás con cada palabra en su conversación con ella. Finalmente llegó el día del evento. A medida que se acercaba al lugar, pudo sentir la electricidad en el aire. La imagen del complejo de edificios donde se celebraría la reunión la hizo detenerse por un breve instante. Una zona de la ciudad que no había visto jamás. Las luces brillantes y la gente en movimiento representaban un mundo que parecía ajeno. Recordó sus sueños, la herencia, don Andrés. Todo estaba interconectado. Cuando atravesó las puertas, una oleada de seguridad se apoderó de ella. Con cada rostro desconocido que pasaba, la ansiedad era sustituida por una curiosidad intensa. Se disolvía el miedo al ver que, en el fondo, todos compartían algo, el deseo de crecer y explorar su potencial. Laura se acercó a varios grupos, intercambiando presentaciones. En ese entorno, se sentía como si una parte de su identidad empezara a brillar. Escuchó anécdotas de fracasos y éxitos, hallando reflejos de su propia lucha en ellos. Poco a poco, comenzó a hablar de su proyecto, el que había sido solo un esbozo en su mente. Lo presentaba como un principio, una idea a desarrollar, en lugar de un producto terminado. Las miradas de algunos de los asistentes cambiaron, el escepticismo inicial comenzaba a desvanecerse. Para su sorpresa, empezaron a surgir preguntas profundas, las que la empujaban a pensar más allá de lo superficial. La experiencia comenzaba a tomar un giro inesperado, y cada interacción era como un ladrillo más en la construcción de su proyecto. Sin embargo, a medida que revelaba más sobre sí misma, comenzó a cruzarse con un grupo que parecía compartir una visión completamente distinta sobre el emprendimiento. Un joven, carismático, la interrumpió. Así que sueñas con un futuro, ¿verdad? ¿Pero has considerado realmente a quién le importa tu historia? La provocación de su mirada le caló hondo. Laura sintió una oleada de incertidumbre, pero también de desafío. Era como si el aire azul
alrededor se hendiera, formando una brecha en el futuro que pensaba construir. ¿Tenía ella el poder de transformar su narración en un legado real frente a tal oposición? Ese instante marcó un quiebre en su perspectiva. Ya no solo se trataba de dar su voz, ahora era el momento de defenderla. Se encontró atrapada entre el impulso de retroceder y el deseo de avanzar. La tensión se incrementaba y, en su interior, algo afloró. Había un fuego incipiente buscando manifestarse, desafiando a las sombras que se interponían en su camino. Su respuesta floreció en medio del esbozo de dudas, resonando con una determinación renovada. El juego apenas comenzaba y Laura, alzando la vista hacia el joven, sintió que sería capaz no solo de contar su historia, sino de poseerla con la fuerza que antes creía inalcanzable. Sería capaz de desafiar la incredulidad y convertir sus palabras en acción, enfrentándose a ese nuevo antagonista que había irrumpido en su camino. La batalla por su lugar apenas comenzaba. El rostro del joven, ahora marcado por una expresión de desafío, parecía oscurecer el resplandor que Laura había comenzado a sentir. La incertidumbre se apoderó de ella por un instante, sus logros recientes palidecieron a la sombra de su pregunta. La imagen de su madre, haciendo malabares entre trabajo y sueños frustrados, emergió nuevamente, y con ella, la duda sobre si su historia realmente importaba. La voz de Laura resonó en su mente. ¿Qué pasaría si la historia de mi vida tiene más peso del que imagino? Había algo en esa pregunta que la encendía, algo que la empujaba hacia adelante. Miró al joven, quien ahora parecía esperar una respuesta, y de repente, las palabras que habían estado atrapadas en su garganta fluyeron como un río desbordado. Mi historia importa porque soy yo quien la vive, contestó con firmeza. Cada experiencia que he tenido me ha llevado a este momento. He pasado por la frustración, la pérdida y el desánimo, pero también he aprendido a ser resiliente y a encontrar mi voz. Esto no es solo un proyecto, es un trozo de mi ser y de las historias de quienes han sido olvidados. Estoy aquí para que esas voces sean escuchadas. Con cada palabra, su confianza crecía. Observó atentamente las reacciones a su alrededor, ciertos rostros cruzados parecían tomar en serio lo que decía, mientras que otros aún mostraban incredulidad. Pero esa mezcla de emociones la impulsó. Había un pequeño grupo que la escuchaba con atención, y su mirada se centró en ellos, buscando conexión. Laura notó que la incertidumbre del joven se convirtió en un desafío más profundo. Déjame ser claro. Las palabras vacías no construyen imperios. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Aquel comentario, mordaz y provocador, resonó a través del espacio cargado de expectativas. Fue entonces que se produjo un cambio interno en Laura. La lucha que había comenzado a librar en su mente tomó un nuevo giro. No bastaba con hablar de su visión, había que demostrar que existía un propósito detrás de sus palabras. Un propósito que resonaba con la historia de su herencia. Tomando aire profundamente, recordó a don Andrés, su mentor. La sabiduría que él le había pasado, la importancia de ser auténtica y de nunca olvidar de dónde venía. Se vio a sí misma en su antiguo taller, viendo su legado forjarse entre las manos. En ese instante, supo que estaba lista para elevar sus aspiraciones por encima del escepticismo. Voy a demostrar que mis sueños no son solo ilusiones, sino un paso hacia un legado. Estoy dispuesta a ir más allá de lo que se espera de mí y a desafiar la imagen que tienen de los sueños del pasado. No me han sido regalados, los he forjado con esfuerzo y deseo. Mi voz no se silenciará porque ustedes la cuestionen, al contrario, se hará más fuerte. Y estoy aquí para invitarles a ser parte de este camino. Su determinación se entrelazó con el aire tenso del lugar. Había un nuevo brillo en sus ojos, una resolución que las palabras no podían ocultar. Ya no temía ser cuestionada. La oportunidad de convertir las dudas ajenas en trampolines de inspiración era más poderosa que cualquier resistencia. Al girar hacia el grupo, fue evidente que algo había cambiado. Alguien del público hizo una pregunta que la desafió aún más: si tienes tanta pasión, ¿por qué no has dado un paso más allá en la acción y los resultados?
Un verdadero reto. Laura se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era simplemente su voz, sino toda su historia, la de su familia, su legado. Tenía que estar a la altura de la expectativa que se formaba, no solo en el ambiente, sino también en su interior. Sin embargo, mientras la tensión se acumulaba y la presión aumentaba, una punzada de incertidumbre atravesó su mente. ¿Estaba realmente preparada para la acción que exigía el reto? La arena comenzaba a moverse bajo sus pies de manera más alarmante. Había tomado una decisión, ahora debía probar que podía sostenerla. La duda, aunque un mero susurro, se hacía cada vez más presente. ¿Sería capaz de cristalizar su visión en una realidad tangible? Mientras se preparaba para responder, sintió el peso de las múltiples miradas que la observaban, intercaladas con la presión del futuro que comenzaba a tomar forma. Una chispa de revelación iluminó su mente, debía ser ella la que definiera su historia, y esta vez no iba a dejar que la duda la detuviera. La lucha no había hecho más que comenzar, y Laura estaba decidida a dar un paso más. Pero las respuestas requerían acción, un puente entre su pasado y el futuro que anhelaba construir. Estaba al borde de un precipicio, lista para saltar, cuando un eco del desafío resonó en su mente. Solo un acto de valentía podría abrirle las puertas al imperio que soñaba. La pregunta pulsante quedó flotando en el aire: ¿cuál sería su primer paso? La respuesta podría definir todo lo que vendría después. Laura respiró profundamente, el aire frío acariciando su rostro mientras su mente corría a 1000 por hora. La pregunta del joven la había desnudado, expuso su vulnerabilidad al mundo. Pero en lugar de ser una atadura, aquella sensación la empujaba hacia adelante. Sabía que la generación de resultados iba más allá de las palabras, requería acción, determinación y, sobre todo, valentía. Al mirar el amplio salón, notó que un grupo de personas, atraídas por su sinceridad, se desplazaba en círculos, como buscando sentido tras sus declaraciones. Sin embargo, la alusión de la audiencia a su falta de algún resultado real la golpeaba. Era una realidad que no podía ignorar. Reflexionó sobre sus anteriores intentos, sobre las noches sin dormir frente a la computadora, escribiendo y reescribiendo su proyecto. Pero, ¿qué eran esos esfuerzos sin pasos concretos que hablasen por sí mismos? Ese era su primer paso, transformar las referencias a sus sueños en realidades tangibles. Automatizar el camino que la llevaría a materializar su visión comenzaba a tomar forma. Debo plasmar esto no solo en palabras sino en acciones, pensó, sintiendo un avance en su corazón. La imagen de don Andrés emergió nuevamente, recordándole que la acción era el eco más fuerte de las intenciones más puras. Con un nuevo propósito atravesando su ser, comenzó a estructurar mentalmente un plan. Había que delinear los siguientes pasos, definir los objetivos, establecer contactos que pudieran ofrecerle apoyo y, sobre todo, demostrar que su historia no era solo una narración, sino una convocatoria a la acción. ¿Y si lograra hacer que las personas se interesaran genuinamente en su historia? ¿Si lograra que su voz pudiera tejer una conexión con sus decisiones pasadas? Se iluminó una idea clara: organizar pequeñas presentaciones sobre sus experiencias, abrir un espacio en el que los demás pudieran también compartir las suyas. Así podría construir una red de apoyo. Sentía que con cada palabra que esbozaba en su mente, la confianza crecía. Este sería el puente que necesitaba, la forma de crear un diálogo que trascendiera el escepticismo. No obstante, ese brillo renovado también traía consigo una carga. Laura sabía que abrirse y crear una conexión sería un acto de vulnerabilidad. Pero, como le enseñó don Andrés, la verdadera valentía radica en saber que uno puede caerse y seguir adelante. En ese vínculo emocional estaba la clave. La autenticidad se volvería su mayor aliada, a pesar de sus propios miedos. Con la adrenalina corriendo por su sistema, imaginó cómo podría presentar su idea. Utilizando herramientas de comunicación y redes sociales, podría difundir su mensaje de forma expeditiva. La imagen de su madre, esa mujer cuya lucha y fortaleza siempre la habían guiado, se volvió más que una inspiración,
se transformó en la esencia de su propósito, un recordatorio de que su historia, aunque difusa, estaba destinada a ser escuchada. Sin embargo, la duda no desaparecía por completo. La imagen del joven desafiante volvía a su mente, recordándole que el camino sería áspero y que muchos esperarían resultados antes de otorgarle su confianza. Se sentía como un gladiador a punto de entrar en una arena, su corazón latiendo con fuerza, su mente cuestionando si lograría mantener el rumbo que se había fijado. Voy a demostrar que este viaje vale la pena, se prometió a sí misma. Deseaba que su mensaje resonara, que aquellos que sintieran su pasión se unieran a ella y la acompañaran en esta travesía. Se preguntó de nuevo, ¿sería suficiente? ¿Podría dar la talla ante las expectativas? El eco de esas preguntas la atormentaba, pero también la empujaba a seguir adelante. Con cada paso que imaginaba, la presión y el entusiasmo convivían en su mente, creando una sinfonía que la llevaba a confrontar su verdad. Laura entendió que no solo estaba buscando su propia voz, sino también la de aquellos que habían sido silenciados. El deseo ardía dentro de ella, pero los primeros pasos aún estaban por definirse. Justo en el momento en que comienza a preguntarse qué tendría que hacer a continuación, un mensaje en su celular la sacó del trance. Era una notificación, alguien quería hablar con ella sobre su proyecto. La pregunta latente volvió a vibrar en su mente. ¿Sería este el contacto que podría cambiarlo todo? Era el momento de actuar. ¿Sería capaz de enfrentarse a la oportunidad en el momento adecuado, o dejaría que la incertidumbre la detuviera una vez más? Enfrentarse a esa realidad era inevitable, y su viaje apenas comenzaba. Laura desbloqueó su teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba un mensaje directo de un número desconocido. Hola, Laura. Me gustaría hablar contigo sobre tu proyecto. Creo que puedo ayudarte. ¿Podemos encontrarnos? Su respiración se aceleró. Una mezcla de emoción y inquietud provocaba un torbellino en su pecho. En su mente, cada segundo se transformaba en un eco que susurraba la urgencia de actuar. Pronto, la sensación de posibilidad comenzó a apoderarse del nerviosismo. Después de todo, esta podría ser la conexión que tanto anhelaba. Una oportunidad, pensó, podía ser un trampolín hacia lo que había soñado. No obstante, su voz interna se alzó en oposición, ¿y si no estás lista? ¿Qué dirás? ¿Qué sabes del mundo que te rodea? Este diálogo interno la llevó a cuestionarse su preparación, el miedo al fracaso merodeaba por su mente, tratando de asfixiar su recién adquirida confianza. Decidida a no dejarse vencer por esa incertidumbre, se puso en movimiento. A través de una serie de mensajes nerviosos, acordó un encuentro en una cafetería local al día siguiente. La noche se tornó larga, llena de giros de pensamiento que la llevaron a revisar viejas notas y estrategias. En cada página, recordaba momentos de su vida en los que había cometido errores, pero también épocas de revelación personal. Sabía que cada experiencia se conjuntaba para forjar su carácter y su visión. A las 11 de la mañana siguiente, Laura llegó a la cafetería, un lugar cálido y acogedor, con un ambiente propicio para la conversación. Su mente, sin embargo, era un campo de batalla. Las preguntas no dejaban de fluir. ¿Quién era esta persona? ¿Qué quería realmente? La idea de abrirse a un extraño le hacía sentir vulnerable. Pero recordar las enseñanzas de don Andrés la empoderó. Ser valiente, ser auténtica, eso era lo que importaba. Cuando entró, un hombre delgado con cabello rizado y una sonrisa genuina la saludó. Hola, Laura. Soy Miguel. Gracias por venir. La presentación fue breve, pero el tono de su voz era cálido. Laura optó por dejar sus inseguridades de lado y se sentó, sintiéndose como un atleta que se preparaba para la competencia, lista para dar su mejor esfuerzo. La conversación inició suavemente. Miguel le preguntó sobre sus metas y visiones. A medida que Laura compartía su historia, experimentó un fenómeno curioso, sus palabras parecían cobrar vida, resonando en la atmósfera del café.
Era como si sus aspiraciones se transformaran en formas palpables, provocando un intercambio energético entre ellos. Francisco, con cada palabra, alimentaba su impulso. Creo en lo que estás tratando de hacer, Laura, dijo Miguel en un momento, sus ojos brillando de interés genuino. Tu historia tiene un gran potencial, pero necesitas una estructura más sólida. De ahí, la conversación se tornó hacia aspectos prácticos, como construir un mensaje claro, las plataformas más adecuadas y la importancia de una narrativa que conectara emocionalmente. Mientras intercambiaban ideas, Laura comenzó a notar cuán limitada había sido su visión hasta ese momento. A medida que profundizaban, Miguel tocó aspectos de su personalidad que ella había obviado. La vulnerabilidad es tu arma. Las personas se conectan con lo real, no con conceptos abstractos. Esa chispa de verdad encendió algo en su interior, estaba expuesta, pero palabreando sus miedos, se convertía en la arquitecta de su propio relato. Al finalizar la reunión, se despidieron con la promesa de seguir en contacto. Un torrente de posibilidades había empezado a fluir en su mente. Laura comprendió que esta conexión no solo era un eslabón en su viaje sino un espejo que reflejaba su evolución. Ahora, más segura de sí misma, estaba lista para dar los pasos necesarios. Al llegar a casa, se sentó frente a la computadora con una determinación renovada. No solo quería ser partícipe de su historia, deseaba crearla, darle forma y contenido. El temor a no ser lo suficientemente buena empezó a desvanecerse, sustituyéndose por una emoción reinvigorante. Mientras escribía, una revelación impactante la invadió, tal vez su destino estaba más entrelazado con el de otros de lo que había considerado. Pero, en medio de esta nueva claridad, una pregunta estruendosa emergió: ¿qué pasaría si Miguel no era lo que parecía? ¿Y si había un motivo oculto tras su interés? Con un nudo en el estómago, Laura se dio cuenta de que la verdad detrás de esta conexión podría ser más complicada de lo que imaginaba. ¿Estaba preparada para enfrentar cualquier revelación que se avecinara? Con el corazón palpitante, una sensación de anticipación invadió su ser. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora más que nunca, Laura estaba dispuesta a luchar por desentrañar su realidad. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, creando un patrón en el suelo que parecía estar en sintonía con el torbellino de pensamientos en la mente de Laura. Permanecía sentada frente a la computadora, sus dedos suspendidos en el aire, indecisos entre teclear y dejar que la inquietud la consumiera. Aquella revelación sobre Miguel había agitado su mundo, y los recuerdos de su encuentro, llenos de promesas y posibilidades, retumbaban en su mente. Era evidente que necesitaría tomar decisiones que darían forma a su futura narrativa. Consciente de que la visión de su proyecto debía ser más que un simple pasatiempo, Laura comenzó a esbozar ideas en una hoja. No solo quería contar su historia, aspiraba a que resonara con quienes la escucharan. Fue en ese instante que recordó las palabras de Miguel sobre la vulnerabilidad. Esa chispa la guiaba, y se propuso aceptar sus miedos como parte esencial de su proceso. Sabía que debía ser auténtica, pero una voz interna continuaba cuestionando su capacidad para hacerlo. ¿Podía realmente conectar con las personas a través de su verdad? Esa pregunta se tornó un latido constante en su mente. Laura decidió sumergirse en la escritura, un proceso que siempre había encontrado catártico. Comenzó a narrar su proceso de transformación personal, las luchas y las victorias, las decisiones difíciles que a menudo había evitado afrontar. El teclado sonaba como un tambor, marcando el compás de su resurgimiento. Mientras escribía, su ansiedad se fue disipando, y comenzó a sentir un poder renovado. Sin embargo, la aparición repentina del mensaje de Miguel seguía como un zumbido en su cabeza. ¿Quién era realmente?, se preguntaba. La curiosidad comenzó a alimentarse del escepticismo, y le dio un impulso que la llevó a investigar. Se dio cuenta de que debía conocer más sobre el enigmático mentor que había llegado a su vida. Tal vez sus intenciones no eran tan amplias como parecían. Con esa certeza, inició una búsqueda en las redes sociales, indagando hasta donde su intuición la guiaba.
Descubrió algunas fotos de Miguel en eventos relacionados con el arte y la creatividad, acompañado de personas influyentes en su campo. La mayoría de sus publicaciones mostraban una mirada apasionada hacia la innovación, pero también un aire de misterio. Laura notó patrones en la presentación de su trabajo, cada imagen parecía cuidadosamente curada, y cada mensaje disparaba un eco de compromiso y éxito, pero faltaba un contexto personal. ¿Sería esa una fachada diseñada para atraer a los que luchan por una conexión auténtica? La duda se instaló en su mente, demandando respuestas. Esa tarde, mientras tomaba un café en su rincón favorito, decidió no dejarse intimidar por el miedo que crecía en su interior. Se propuso investigar a Miguel a fondo, no por desconfianza, sino como un acto de empoderamiento personal. Era hora de que tomara el control de su narrativa, no permitiendo que un extraño definiera su camino. Con cada nuevo dato que recolectaba, se siente más como una detective que una simple aspirante a creadora. Su mente se llenó de preguntas e ideas. ¿Qué estrategias debería implementar para protegerse en esta nueva fase de su vida? Cuando su teléfono sonó, era un mensaje de Miguel, preguntando si había tenido tiempo para reflexionar sobre la conversación anterior. El corazón de Laura se aceleró. ¿Era este el momento para plantear sus dudas, o debía seguir dejándolo todo fluir? La revelación de su propia vulnerabilidad y autenticidad la había transformado, y sabía que debía actuar con decisión. Con un nudo en el estómago, respondió simplemente, sí, he estado pensando en nosotros. Pero, mientras presionaba enviar, una decisión crucial emergió en su interior. Había llegado el momento de ser directiva, de explorar no solo su historia, sino quién era realmente Miguel y qué esperaba de ella. Un nuevo camino estaba surgiendo, y aunque el miedo al desconocido la perseguía, su determinación había alcanzado un nuevo nivel. No. Solo lucharía por su voz, también se prepararía para desterrar las sombras de la incertidumbre que la rodeaban. Con esta nueva dirección clara, Laura se sintió empoderada. Pero la pregunta seguía latiendo en su mente, ¿qué secretos revelaría la verdad de Miguel? La noche caía, y la penumbra parecía augurar que algo significativo estaba por venir. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de emociones contradictorias para Laura. Dos fuerzas la empujaban, por un lado, la motivación que había encontrado en su escritura y, por otro, una creciente inquietud sobre lo que realmente significaba acercarse a Miguel. Su mundo interior palpitaba entre el deseo de creación y el temor a lo desconocido. En la soledad de su habitación, se sumergía en la escritura, dejándose llevar por un torrente de ideas, pero también se sentía atrapada por la falta de respuestas. Laura decidió que necesitaría una estrategia más clara. Empezó a visualizar el contenido que quería producir, no solo como un ejercicio creativo, sino como una herramienta para informar su propio camino. Elaboró un esquema. En un capítulo exploraría la vulnerabilidad que Miguel había mencionado, mientras que en el siguiente contemplaría lo que significaba para ella enfrentarlo. Había algo poderoso en esa estructura, como un mapa que la guiaba a través de su tormenta interna. Sin embargo, el ruido de su mente seguía interrumpiendo su concentración. En sus pensamientos, las imágenes de Miguel se entrelazaban con sus propias inseguridades. ¿Podría realmente entregar su verdad sin caer en la trampa del juicio externo? Eso le causaba desasosiego. La posibilidad de que Miguel la conociera más íntimamente empezaba a convertirse en un peso. Necesitaba ser valiente, no solo con él, sino consigo misma. Un sábado por la mañana, arrastrada por una mezcla de temor y determinación, acordó encontrarse con Miguel en un café local. El lugar, de tonos cálidos y acogedores, no lograba calmar sus nervios. Mientras esperaba, repitió en su mente el mantra de su reciente revelación, la vulnerabilidad es poder. Ese eco la desafió a confrontar su miedo. Cuando Miguel llegó, su presencia era magnética. Las palabras fluyeron como un río desbordado desde su boca, su carisma era cautivador. Laura lo escuchaba pero, al mismo tiempo, se observaba a sí misma, buscando la autenticidad que tanto deseaba.
Decidió que no podía dejar pasar otra oportunidad para indagar en su verdadero carácter. Me gustaría saber más sobre ti, se atrevió a decir, rompiendo la barrera de la superficialidad. La mirada de Miguel se tornó intrigante. ¿Qué quieres saber?, preguntó, como si esperara este instante. Quiero comprender tus motivaciones. Eres un enigma, y me gustaría entender si tus intenciones son tan puras como parecen. No quiero ser parte de un juego, declaró Laura, marcando con firmeza el tono de la conversación. Miguel sonrió, pero su reacción fue astuta. La vida es un juego, Laura. Y todos, en cierto modo, hacemos lo posible para jugarlo bien. Te entiendo, pero no necesitamos jugar a eso, aseguró, evadiendo directamente la esencia de su pregunta. Laura sintió que debía mantener su postura. Era un desafío que enfrentaba no solo frente a él, sino dentro de sí misma. ¿O simplemente no me quieres mostrar tu verdadero rostro? No quiero ser solo un personaje en tu historia, Miguel, afirmó. Por un momento, el aire entre ellos se tornó tenso. Miguel parecía sopesar sus palabras, y la mente de Laura bullía con preguntas. Sabía que esta confrontación era necesaria, no solo para su relación con él, sino como un paso monumental hacia su crecimiento personal. Esa noche, después de la reunión, Laura se sintió distinta. Esa chispa de autenticidad había encendido en ella una lamparita de esperanza. Reflexionó sobre el impacto de haber sido directa y honesta. Era un cambio trascendental, una toma de decisión que la acercaba a la persona que siempre había deseado ser. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Había más en juego y la sensación de que algo más profundo la aguardaba se intensificaba. Mientras se preparaba para dormir, una nueva pregunta la asaltó: ¿sería capaz de afrontar la verdad oculta detrás de Miguel, y qué repercusiones tendría eso en su propia narrativa? El reloj marcaba medianoche, y la noche se ensombrecía al compás del tropel de pensamientos de Laura. Una conexión había comenzado, pero su futuro seguía siendo incierto. Necesitaba avanzar, y la búsqueda de respuestas se convertía cada vez más en una necesidad. La promesa de un desenlace perturbador la envolvía. ¿Qué revelaciones e incertidumbres la llevarían a explorar la consecuencia de sus decisiones? La historia apenas comenzaba. El tiempo avanzaba con rapidez, y tras semanas de lucha interna y descubrimientos, Laura había comenzado a moldear su nueva vida. Cada día, el cuaderno de su abuelo incrementaba en significado. Aquella herencia, que antes parecía un peso abrumador, se convertía en un faro de luz que guiaba sus pasos. Las visiones de su futuro, una vez entrelazadas con dudas, ahora eran claras y firmes. Tenía una misión que cumplir. Decidida a seguir adelante, se propuso lanzar su primer proyecto, una serie de charlas sobre su experiencia y el legado que había descubierto. No era solo acerca de ella, sino sobre el poder de la resiliencia en todos aquellos que, como ella, habían enfrentado adversidades. Sabía que su mensaje podría resonar con otros y ayudarlos a encontrar su propia voz. Las semanas de preparación le dieron un sentido renovado de propósito. Contactó a algunos de los asistentes a aquel evento donde había comenzado su viaje, invitándolos a ser parte de su proyecto en la cápsula de sus nuevas presentaciones. Este movimiento inicial, lejos de parecer pequeño, fue una acción contundente en su camino hacia el éxito. Laura aprendió que no se puede construir un imperio de la noche a la mañana, pero cada ladrillo cuenta, y ella estaba lista para colocar los suyos. Fue en una de sus primeras charlas donde vio el impacto inmediato de su trabajo. Una pequeña audiencia se congregó, algunos conocidos, otros desconocidos, todos esperando escuchar la historia de la faccineira convertida en emprendedora. Laura se sintió revitalizada al hablar. Se abrió sobre sus luchas, sobre cómo había sentido que su vida era limitada hasta que tomó la decisión de desafiar sus propias creencias. Las palabras fluyeron como nunca antes. En el fondo, sabía que lo que realmente importaba era compartir su verdad y permitir que resonara en aquellos que la escuchaban.
Al terminar su charla, recibió aplausos genuinos, pero lo más valioso fueron las conversaciones que surgieron entre los asistentes. Una mujer le confesó que, gracias a su relato, había decidido perseguir su sueño de abrir una pequeña panadería. Un hombre, que había vivido el mismo ciclo de lucha, se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias por mostrarme que no estoy solo», le dijo. Ese fue el momento culminante de su carrera. No solo había compartido su historia, sino que había provocado algo en otros. Con cada presentación, la confianza de Laura crecía. Así, empezó a recibir entrevistas y oportunidades que antes le parecían inalcanzables. Los ecos de su trayectoria comenzaron a resonar en círculos más amplios, y su nombre se asoció a un nuevo modelo de perseverancia. Cada invitación a hablar era una nueva oportunidad para inspirar y aprender, y lo más importante, para cementar su lugar en el legado familiar que había comenzado a construir. Un día, mientras leía algunos correos, descubrió uno de Miguel. En el mensaje, él la apoyaba en su proyecto y se mostró impresionado por el impacto que estaba teniendo. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue su oferta de ayudarla a financiar un evento más grande, uno que podría elevar sus charlas a una audiencia aún mayor. Pero la inquietud regresó. ¿Podía confiar plenamente en él? Laura recordó las palabras de su madre sobre elegir con cuidado a las personas que se permitía entrar en su vida. Después de deliberarlo, decidió aceptar la colaboración de Miguel, pero con condiciones claras. Quería que su asociación se sostuviera sobre los valores de transparencia y autenticidad. Al sentarse con él para discutirlo, estaba lista para hablar de sus temores y expectativas. Quiero que esto funcione, pero también necesito saber que nuestros objetivos son compatibles, le expresó directamente. Miguel, visiblemente impresionado por su franqueza, le respondió con sinceridad. Reconoció que había sido un poco evasivo en su primer contacto y se reafirmó en su deseo de apoyarla, pero dejó claro que también entendía la necesidad de construir una relación basada en la confianza mutua. Aquel diálogo marcó un cambio significativo en su conexión. Con el tiempo y un arduo trabajo, el evento que habían planeado se realizó exitosamente. Gente de diversas partes se presentó, interesados no solo en su historia, sino también en compartir la suya. Laura brilló en el escenario. Aquella fue una noche mágica donde la incertidumbre se transformó, donde no solo se celebraba su propio crecimiento, sino también el de quienes habían sido pequeños destellos de luz en su camino. Al final de la noche, mientras se dirigía hacia la salida, se sintió transformada. No solo había logrado dar voz a su historia, sino que había ayudado a otros a inspirarse en ella. La mirada de satisfacción que se reflejaba en su primera audiencia le demostró que su esfuerzo había valido la pena. Laura jamás imaginó que, siendo la Faxineida, se convertiría en un símbolo de esperanza y perseverancia. Había descubierto que su legado no era solo el imperio de su abuelo, sino también la capacidad de cambiar vidas, comenzando por la suya. Su crecimiento no fue solo profesional, había forjado su identidad, balanceando el amor por su familia y el deseo de alcanzar su potencial. Había conquistado una nueva confianza, no solo había encontrado su voz, sino que había aprendido a usarla eficazmente. Laura se dio cuenta de que su historia no terminaba aquí, sino que acababa de comenzar. Era el momento de construir algo aún más grande no solo para ella, sino para todos aquellos que deseaban levantarse y dar el primer paso. Este era el punto culminante de su viaje personal, la convergencia de su antiguo yo y el futuro que había elegido. Alzando los brazos hacia el cielo, sintió una profunda gratitud por la vida que había creado. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, porque sabía que, al final del día, había aprendido a volar. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y asegúrense de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Esta es su oportunidad de ser parte de un movimiento de transformación personal.